Bueno, entonces vamos a colocar como título, ahí en sus apuntes, energía nuclear. ¿Listo? Energía nuclear, bueno, a quienes tienen, a quienes van a tomar los apuntes de una vez. ¿Saben esto? Esto tiene una gran particularidad, como todo lo que enreda el contexto del descubrimiento y del uso de la energía nuclear, y es que tiene mucha presencia en este momento, pues, de mujeres. Realmente hay mucho reconocimiento a la mujer científica porque, pues, hablamos de una época como esta, de los conceptos que se ha trabajado como más contemporáneos, de cierta manera, es en el que el estudio se ha concentrado más actualmente, porque pues hace parte como de los conocimientos que ya alcanzó el ser humano en física, que hacían parte de lo moderno, ¿no? De esto de cuando ya nos dejamos de pensar todo el mundo como solamente lo que percibimos con los sentidos y empezamos a ir un poco más allá, ¿no? Entonces empieza a tratar de comprender cosas que se nos escapan pues a nuestra intuición, ¿no? A lo que ya no logramos ver o lo que no logramos analizar en nuestro entorno más próximo. Eso termina siendo algo pues de tipo moderno y en esto pues ya todo el movimiento social de todo tipo, pues entre ellos el movimiento de liberación femenina ya ha avanzado tanto, pues digamos que respecto a como era en anteriores casos, que ya empezamos a escuchar nombres de mujeres en la historia conocida, ¿no? Porque pues obviamente siempre han estado, pero no como sus publicaciones generalmente eran pues sesgadas, eran censuradas o de pronto tú, sí, estamos hablando de pronto en la Edad Media, pues en la Edad Media cualquier mujer que se atreviese a hablar de ciencia, pues directamente era tildada de bruja, ¿no? Si hablaba de botánica, si hablaba de química, de medicina, hasta de medicina, pues era tildada de bruja. Ya cuando empiezan a avanzar, bueno, como que esta idea pues empieza a cambiar, ¿no? La idea por lo menos de tildarlas así como seres de pronto hasta de tipo mitológico, pues empieza a cambiar, pero igual la misma idea se sigue manteniendo, como que igual siguen siendo bastante censuradas. De pronto ya luego, hasta esta época, empezamos a ver como igual, a pesar de que aparezcan mujeres en las historias, pues hay una particularidad y es que generalmente aparecen junto a sus esposos. O sea, si uno va a ver, de hecho, por ejemplo, Marie Curie es conocida porque trabajaba con Pierre Curie, ¿no? Algo así, como que no se le reconoce porque igual en su estado civil, pues era una mujer casada, porque de hecho, cuando ella ganó el premio Nobel, cuando ella ganó el premio Nobel, pues no se lo querían dar, no se lo querían dar porque pues tenía como un lío de infidelidad, habían como rumores de que le había sido infiel a su esposo y pues no le querían dar eh, pues su premio Nobel, ¿no? Pero bueno, empezamos a ver acá ya nombres, acá en la energía nuclear, aparte de Marie Curie, que fue fundamental por plantear pues la radioactividad, por ya conceptualizar qué es lo que está pasando ahí con esa propagación de ondas, cómo es que hay unos elementos que son realmente inestables y pueden perder sus partículas. También aparece otra mujer que se llama Lisa Meitner. Sí, se conoce bastante, o sea, lo del efecto de la bomba nuclear se le atribuye mucho a Albert Einstein, ¿no? Porque pues logra como sacar plantear la ecuación de la energía como tal, ¿sí? Él logra plantear esa famosa ecuación de E igual mc al cuadrado, pero muchos de los estudios que se hicieron de cómo comprender cómo el núcleo de un átomo se desprendía en reacción en cadena, que finalmente ese es como el funcionamiento de la energía nuclear, lo que hace que sea tan potente es que tiene una reacción en cadena. O sea, es una cosa que con solo un impulso tú recorres y recorres. O sea, por ejemplo, para generar energía eléctrica, tú necesitas un impulso constante, necesitas el voltaje, ¿no? Que te da el interruptor. Sí, si tú cierras el circuito de paso de energía
de corriente eléctrica, pues tú dejas de tener energía eléctrica, ¿sí? Necesita ese interruptor. Pero lo que pasa con la energía nuclear es que simplemente tiene con un solo impulso inicial, este se va en reacción así, en reacción dominó, entonces pues eso hace que sea tan óptima. Y eso, ese tipo de investigaciones las logró la señora Lisa Meitner, o sea, digamos que sus planteamientos como tal de cómo se podía descomponer un núcleo fue lo que ayudó a Einstein para poder plantear su ecuación de la energía como tal. Entonces también vale la pena como identificarla, porque es fundamental en esto de la energía nuclear, ¿no? En este momento también es importante tener en cuenta que las plantas nucleares están alimentando ya millones de hogares, millones de casas alrededor del mundo, bueno, más que todo en Europa, pues están presentes en muchos, de hecho también, pues para quienes les gusten los Simpsons, habrán visto que hay como una planta nuclear y eso pues funciona para generar energía ya desde hace bastante tiempo. ¿Ha tenido problemáticas? Sí, ha tenido discusión, porque realmente como todos los residuos que salen de las plantas nucleares, pues son muy contaminantes, más que todo al agua, porque pues como utilizan elementos que son muy radiactivos, muy tóxicos, estos llegan y son lavados, llegan a las aguas y pues imagínense, ¿qué creen que sucede cuando eso pasa? Cuando es usada el agua para limpiar desechos de plantas nucleares, ¿qué creen que pasa con el agua? Se contamina. Sí, básicamente, ¿cierto? Y pues, dime, Vale. Y también que, por ejemplo, muchos de esos desechos los arrojan al mar para que se desintegren, ya que la única manera de medio neutralizarlos es con el yodo, y pues el yodo sale del mar. Entonces siempre los terminan como echando ahí. Creo que Francia tuvo una polémica hace unos años porque estaban tirando barriles así de residuos nucleares al mar y aparecieron por allá, no sé, como en España o por un lugar así lejos, que ya los peces tenían como residuos nucleares en el cuerpo. Exacto, sí, eso pasa y se empiezan a ver mutaciones en muchas especies. Se siguen, digamos que eso es una de las razones por las cuales también pues se generan cáncer, ¿no? Porque ¿qué pasa con estos desechos que de cierta manera están afectados por radiación o por, digamos, toxicidad de todos estos químicos que son radioactivos? ¿Qué pasa? Pues que cuando llegan a las células vivas, las mutan, ¿sí? Las mutan y eso es lo que hace es generar cáncer de todo tipo. Imagínate uno tomando agua que está contaminada por un montón de desechos tóxicos de ese tipo. Entonces, no solamente Francia ha tenido ese problema, sino realmente en Japón, por ejemplo. En Japón se da mucho, pues porque allá también utilizan bastante la energía nuclear. De hecho, uno de los accidentes en una planta nuclear es de Japón, que fue también bastante fuerte. Entonces, obvio, volvemos a lo mismo. O sea, sí, la energía nuclear es muy buena porque es muy óptima, por lo que les digo que tiene una reacción en cadena, pues que lo que hace es que esta logre, digamos, alcances y se potencie un montón. Entonces, bueno, funciona muy bien porque igual, bueno, algo que es importante resaltar es que las plantas nucleares funcionan igual que absolutamente todas las plantas de energía. Básicamente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debe hacer una planta para que tenga energía? O una fábrica, bueno, una industria. ¿Qué es lo básico para que eso funcione? Mover una turbina, por ejemplo. Sí, mover una turbina. Exactamente. ¿Cómo se puede mover una turbina? ¿Cómo hemos visto que se puede mover? Con Dime. Ajá, exacto, exacto. En la turbina se le van a poner imanes y pues la idea es que tú hagas mover esa turbina con imanes, ¿no? Hasta el momento, ¿cómo hemos visto que se mueven generalmente hacen que se muevan estas turbinas? ¿Por medio de qué? ¿Qué hacen para hacerlas? Porque la idea es que se muevan, ¿no? Ya sabemos que sí, listo, para que se genere energía tenemos que mover imanes, o sea, necesariamente el campo magnético tiene que cambiar para que se genere ese paso de corriente. Pero ¿qué utilizamos para mover esos imanes? Hasta el momento. electricidad. No, generan electricidad, pero ¿cómo hacemos para que se muevan esas turbinas? La idea no es utilizar electricidad.
con otro tipo de energías, por ejemplo, cinética en las hidroeléctricas. Ajá, la del movimiento, ¿generadas por qué? Puede ser por el agua, en las hidroeléctricas, ¿cierto? Puede ser por el vapor, generar vapor y que haga mover una turbina. Y la cuestión es que para utilizar eso de poder utilizar el vapor para mover una turbina, pues ¿qué se necesita? Entonces tenemos que hacer combustión con algo, ¿no? Funciona exactamente con la energía nuclear, lo mismo, también es por medio de vapores, por medio de gases, solamente que acá lo que estamos, los gases que se generan o el movimiento que se genera, pues sea de tipo, o sea, lo que genera ese movimiento, ese gas, es la energía nuclear. Entonces, pero de hecho el funcionamiento es lo mismo, se mueve una turbina, esa turbina pues al moverse, convierte ese, como lo que se está moviendo son imanes, convierte ese campo magnético en energía eléctrica que ya luego pasa a un transformador y de ahí a todas las casas, ¿no? De ahí eso lo transforma y lo transporta por todos lados. Funciona exactamente igual, pero entonces acá lo que hay físicamente es diferente porque entonces ya no estamos quemando madera, no estamos quemando carbón para generar ese vapor, sino lo que se hace es calentar agua, básicamente. Lo que pasa en una planta nuclear es que se utiliza agua, se calienta, o sea, el vapor que mueve la turbina es vapor de agua, pero como calentamos ese vapor de agua, bueno, como calentamos esa agua para generar ese vapor, es utilizando no una estufa a carbón, no una estufa a leña, no una estufa a gas, sino una estufa que funciona gracias a la energía que bota el desprendimiento pues, de partículas que están en el núcleo, por eso se llama energía nuclear. ¿Qué pasa? Yo les había comentado, yo creo que en algún momento, en el universo hay algo que se conoce como la prisión más fuerte de la naturaleza, ¿sí? Digamos que la cárcel más impenetrable. Y ese es el núcleo de un átomo, ¿sí? De ahí básicamente se tiene la idea de que nada escapa, o sea, nada sale, nada entra. Es muy compacta. Digamos, los electrones, ustedes saben que van pues van orbitando pues, por todo bueno, valga la redundancia, por los orbitales, como por los lugares probables que puede tener alrededor de un núcleo. Pero en el núcleo está eh, ahí todo, voy a hacer el modelo, hacer el dibujito del modelo atómico más clichésudo. Digamos que este modelo, bueno, ni siquiera, porque está horrible. Ese modelo que ustedes conocen así con las órbitas tipo elípticas alrededor del núcleo, pues ese ya es súper obsoleto, ¿no? Porque pues ya hemos llegado a conocer que el átomo como tal, o bueno, esas órbitas que aparecen ahí, los electrones, no tienen una trayectoria definida, solo están como en una vaina así, o sea, esto de acá, ese modelo atómico no es, ¿no? Ustedes ya saben que hace rato que no es. Ya ahorita lo que se entiende es que se tiene un núcleo en donde están protones, neutrones, y hay otra partícula que se descubrió que se llaman los nucleones, que es otra partícula que tiene características diferentes a las de los neutrones y las de los protones. Y ahora los electrones andan como, esto no piensen que es como un fluido, sino son como, pues se les llaman orbitales, ¿no? Ustedes ya los conocen. ¿Cuáles son los niveles de los orbitales? Eso ustedes lo han visto en química. ¿Se han visto cuáles son los niveles? Sí, profe. SPDF. Ajá, SPDF, esos son como los que tan alejados están del núcleo, ¿no? Entonces, por ahí andan los electrones, por ahí andan los electrones volando como en esos niveles de energía, ¿no? Según eso, según la energía que tengan, pues van por ahí. Y ellos se pueden desprender, los electrones se desprenden fácilmente, pues gracias a eso tenemos electricidad. Básicamente eso es la electricidad, ¿no? Son electrones de un átomo a otro. Se pueden desprender fácilmente, pero en el núcleo no, ellos están ahí apoderados. Acá digamos que en el núcleo tiene, o sea, lo que hace que sea efectivo como cárcel así súper fuerte del universo es que tiene dos fuerzas fundamentales que actúan ahí. Una fuerza electromagnética,
O sea, esas son las fuerzas que hay dentro de un núcleo de un átomo. Fuerza electromagnética que lo que intenta esa fuerza es separarlos, ¿no? Es poder separar. ¿Por qué? Porque pasa que los neutrones y los otros que son los nucleones, si no estoy mal que se llaman, pues se supone tienen carga más o menos neutra, pero se alcanzan a repeler con los protones. Ustedes saben, los protones pues tienen carga positiva, se repelen con las cosas negativas, los neutrones en sí mismos no tienen carga, pero alcanzan a repelerse con los protones, o sea, el hecho, digamos, de su neutralidad tampoco es tan neutra, ¿sí? Al no ser, es como básicamente, si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Entonces, al no tener la carga positiva, pues a pesar de que su carga sea neutra, se alcanzan a repeler. No sé si me haya hecho entender con esto. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Alguien va súper perdido, perdida? Yo me perdí con lo último que dijiste. Listo, con el hecho de la fuerza electromagnética dentro del núcleo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Lo que pasa es que, bueno, recuerda que hay una cosa fundamental en el electromagnetismo y es que los polos opuestos se atraen, pero los que tienen los polos opuestos se atraen, pero los de la misma carga se van a repeler. ¿Qué pasa con los neutrones en un núcleo? Con los neutrones y con los nucleones, que no tienen ningún tipo de carga. Entonces, ellos están ahí, o sea, tampoco, no están ni unión, sino que están tratándose de repeler, porque no son ni positivos ni negativos. Entonces, ahí están como en un constante conflicto. No tienen digamos que ellos tienen una relación caótica, ellos intentan separarse. La fuerza electromagnética que hace que igual al ser positivos se repelan, como que, pero como estos no son neutros como tal, no tienen ningún tipo de otra carga, entonces igual hay como un conflicto. Esto obviamente se los digo a grosso modo, ¿no? Porque igual las razones por las cuales ellas se repelen son un poco más, no sé, son un poco más abstractas, entonces pues yo se los digo como a grosso modo, como que igual como los neutrones no tienen una carga definida, un polo definido de carga, entran en conflicto con los protones que son full positivos. ¿Sí me entienden ahí más o menos? Si no sé, Lore, ¿qué me dices? Ya, profe, ya. Listo. Sí, es, como que igual ellos están ahí tratándose de repeler, pero por la razón también que no lo hacen, es por otra fuerza que hay en el núcleo, que es la fuerza fuerte. Se llama fuerza fuerte, o sea, imagínense ese nombre, o sea, realmente esos nombres que a veces maneja la ciencia son como todos, yo no sé. Porque en inglés es como diferente. En Sí, inglés no está fuerza fuerte. sí, pero creo que literal, creo que la traducción es literal. O no estoy Claro, pero, segura. o sea, como que en español la palabra viene de fuerte, viene también de fuerza. Sí, En inglés debe ser como strong force, que es como ya suena diferente. claro. Sí, eso puede ser. Lo que pasa es que acá como que esas palabras suenan demasiado como redundantes, ¿no? Acá podrá ser una redundancia. Bueno, es que igual son dos conceptos diferentes, ¿no? Acá en fuerza hablamos de esa acción que se genera para dar un movimiento, un trabajo, mientras que acá hablamos más como de un adjetivo, ¿no? Como una propiedad de esa fuerza. Entonces, es graciosa, pero realmente es porque se comporta muy literalmente. Le pusieron fuerza fuerte porque es la que se encarga de luchar contra la electromagnética. Entonces la electromagnética los está repeliendo, como que no los deja estar ahí estables, sino que los intenta separar, mientras que la fuerza fuerte intenta dejarlos a ambos, bueno, de hecho no a ambos por lo que les digo, ahorita estamos hablando de una tercera partícula nuclear, digamos que los tres los intenta dejar en el núcleo, ¿sí? Entonces, eh, repelen, entonces como los junta, ¿sí?
Y pues esto hace que el núcleo sea una cárcel impenetrable. O sea, bueno, tenemos una fuerza electromagnética que los trata de sacar, pero tenemos otra acción de fuerza que, bueno, que le llamamos se le llama fuerza fuerte. De hecho, es una de las fuerzas fundamentales del universo, entre la fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, fuerza fuerte, y otra que se llama la fuerza débil, que ya luego hablaremos un poquito de ese tipo de fuerza, porque si existe la fuerza es porque, la fuerte es porque tiene que existir la débil, efectivamente existe. Entonces eso hace que el núcleo ahí sea como una cosa en donde no sale ni entra nada. Y eso funciona muy bien, digamos que en la tabla periódica, ustedes ven que tiene un orden, ¿no? Todos los elementos. ¿Qué es lo que pasa? Cada elemento está formado, o sea, todos los elementos son átomos igual, o sea, tienen, digamos que entre comillas, la misma composición. Lo que cambia son sus electrones, ¿no? Como la cantidad de electrones y cantidad de protones. Los protones son los que le dan el peso a un átomo, ¿no? Los que, sí, los que pues le dan qué tan pesado puede ser. Y los electrones pues son los que les dan la carga que tienen energética. Pero en sí todos los elementos son átomos. Eso quiere decir que entre, yo qué sé, entre el carbono y entre el hidrógeno, no es que funcionen cosas diferentes, sino simplemente tienen diferente cantidad de protones y electrones. Pasa que cuando se llega al hierro, bueno, hasta ahí, digamos que hasta el hierro, todos los elementos que van hasta el hierro son muy estables, o sea, como que sí transportan sus electrones de vez en vez, pero su núcleo se mantiene estable, nada sale, nada entra, ¿sí? Su núcleo se mantiene estable, son elementos que se conocen como estables, hasta llegar al hierro. El hierro, de hecho, se conoce como el elemento más estable. Entonces acá el hierro es el más estable nuclearmente hablando, ¿no? Porque si hablamos de los electrones, pues, ¿creen que el hierro tiene electrones estables o inestables? ¿Ni idea? ¿Más estables? Sí, pero los del núcleo, el núcleo es estable del hierro, ¿sí? Todas las partículas que están en el núcleo se mantienen ahí. Los electrones no tanto, ellos se mueven bastante porque el hierro es un material conductor. El hierro deja pasar electrones, ¿sí? Entonces es un metal conductor. Deja mover electrones, pero su núcleo es el más estable. O sea, él puede servir para generar energía eléctrica, pero nunca para generar energía nuclear, porque su núcleo no se mueve, se mantiene ahí en su prisión. Después del hierro, los elementos que empiezan a aparecer después del hierro, presentan esta particularidad, y es que, por ejemplo, cuando algo los choca al átomo, cuando algo lo choca, no solamente pueden botar sus electrones porque lo hacen en forma de radiación, ¿no? Alumbran muchísimo, alcanzan a ser hasta fosforescentes y toda la cuestión. Entonces no solamente botan sus electrones, sino que ellos son tan inestables que también botan todas las partículas que tienen en su núcleo. O sea, digamos que la fuerza fuerte deja de cumplir tanto su acción en estos elementos, los que van después del hierro, y lo que hace es dejar escapar partículas de su núcleo, ¿sí? Y esto lo que hace es, claro, cuando sale una partícula de su núcleo, puede golpea a otro átomo, y este a su vez bota una partícula de su núcleo y o sea, imagínense con la fuerza que sale una partícula de un núcleo de un átomo. O sea, si eso siempre está ahí comprimido, imagínense con la energía que va a salir. Sale con muchísima energía y aparte golpea a otro y ese puede botar dos partículas de su núcleo. Profe, ¿eso no sería lo de fisión nuclear, como, no sé, lo del uranio? Exactamente, porque suceden dos cosas con la energía nuclear. Y es justo eso que tú estás diciendo. Hay dos formas en las que se manifiesta la energía nuclear. Entonces, bueno, ya sabemos ¿qué es la energía nuclear? Básicamente es esa energía producto de que las partículas del núcleo de un átomo, que se supone debería ser la prisión más grande del universo, más fuerte e impenetrable, logran escapar. Entonces, imagínense si logran escapar, ¿cuánta energía llevan? Llevan muchísima, muchísima energía.
Entonces, claro, y aparte ellas golpean a otros átomos que lo vuelven a hacer. A eso se le llama fisión nuclear. ¿Listo? Entonces, la fisión nuclear básicamente es cuando una partícula de un núcleo golpea un átomo, tanto que divide esa partícula en dos. Entonces, o sea, la rompe y la expulsa. Eso, básicamente en eso consiste. Pues tú tocas entonces un núcleo, rompes ese núcleo, salen partículas, salen dos. Entonces se imaginarán, de estas dos salen otras dos porque van a chocar con otro átomo, de estas dos salen otras dos y cada dos sacan otras dos. Dime, ¿vale? Profe, por lo general, yo sé que cuando se hace eso de energía nuclear, bombardean los átomos con protones, ¿no? Exactamente. ¿Y los protones dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se alojan los protones en un átomo? En el núcleo. Ajá, en el Pero, o núcleo. sea, no sabía, o sea, lo que quería preguntar es por qué específicamente lo hacen con protones y no con otras. Porque los protones al estar en el núcleo, cuando logran salir del núcleo, cuando se logra sacar un protón de un núcleo, sale con demasiada energía. O sea, lo que estamos buscando es la mayor cantidad de energía, porque igual para que tú hagas desprender una partícula de un núcleo, tienes que pegarle muy duro. O sea, piensen que está su cuerpo, ¿cierto? Su cuerpo, ustedes podrían decir que es de cierta manera la prisión más fuerte que ustedes tienen de su cuerpo, o sea, de su cuerpo no sale como, de su cuerpo material no se sale un órgano así de momento, ¿cierto? O sea, para que digamos se les saliera, yo que sé, un órgano se tienen que pegar muy duro, los tiene que atropellar pues un carro para que les salga un órgano de su cuerpo. Pasa lo mismo con esto, para sacar una partícula de un núcleo tiene que ser con mucha energía y asimismo ese mismo protón que logra salir del núcleo va a impactar a otro con demasiada energía por lo rápido que va saliendo y esto se convierte en una reacción en cadena. Entonces se bombardea. Profe, pero yo tenía entendido que era un neutrón, o sea, que el que También, sale. también, es que mira, pues de hecho hay diferentes formas de sacar esa energía. Esa energía que sale del núcleo se le llama radioactividad, ¿no? La energía radioactiva, es lo que escuchamos. Ojo, que es diferente a radiación. Radiación es cómo se propagan las ondas electromagnéticas, todas. No solamente, digamos, estas inestables, sino todas. El Bluetooth, el Internet, todas son radiación, cómo se propagan ondas electromagnéticas. Está la radioactividad, que es resultado a la desintegración de un núcleo, ¿sí? Que ya es mucho más potente y existen tres. Existe la alfa, que en la alfa son protones y neutrones, ¿sí? Eso también es energía nuclear, es alfa, radiación alfa. Esa es la menos peligrosa, digamos que la que menos energía tiene. Está la beta, en donde salen protones, neutrones y a veces también se le juntan electrones, o sea, es como si salieran todos y se logran hasta fusionar, que era lo que decía Mariana, que hay otra manifestación que es la fusión. A veces pasa entre también electrones, o sea, a veces con esto de la energía nuclear se le unen los electrones también, como son en los rayos beta. Y están los rayos gamma, que básicamente en eso se puede salir hasta el mismísimo núcleo. O sea, se sale absolutamente todo, protones, neutrones, los nucleones, todo, absolutamente todo. Esta es la más potente, o sea, esta es la que atraviesa hasta el plomo. Sí, esa es la que, digamos, fue disparada y fue peligrosa en Chernobyl, porque se escaparon, la radioactividad que se escapó fue de tipo gamma. O sea, esta puede penetrar el metal, penetra el plomo y penetra absolutamente todo. Entonces, puede ser tanto neutrones como protones. De hecho, puede ser cualquier tipo de partícula. Eso es lo que es súper fuerte de esta energía. Ya no hay una condición de impenetrabilidad, sino que básicamente se pueden soltar todos. No sé si te aclaré un poquito cómo Sí, la... Listo. no sabía realmente. Y pues después de eso sí se forman como nuevos elementos, ¿no? O sea, Ah, porque exacto. Imagínense la cantidad de energía, tanto que con un choque pueden salir cualquier tipo de hecho de ahí. O sea, esas son de las hipótesis que se tienen para la creación de
de los elementos en el universo, ¿no? En el gran momento de la explosión, pues hay tantas colisiones entre tantas cosas que se crean los elementos, de ahí salen los elementos. Y de ahí también se han descubierto así. Por eso es que en el CERN lo que hacen es golpear partículas con partículas para ver de dónde sale algo. A ver, antes de que se me corte por acá.